Saludo con gusto a Gustavo de Hoyos, cofundador de la organización Sí por México y presidente de Alternativas por México. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Guillermo, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia del Financiero Bloomberg. Con el inicio del año se retoma la actividad política y dentro de esta las actividades legislativas. El 1 de febrero por lo pronto, es decir, en medio mes, arranca el periodo ordinario de sesiones del Congreso y se ha adelantado que para Morena es prioridad impulsar las 3 iniciativas de reforma constitucional enviadas por el presidente. Bueno, propuestas por el presidente, todavía no son enviadas todas. Una de ellas, es así ya enviada al Congreso, es la controvertida reforma eléctrica. Gustavo, creo que vale la pena recordar los aspectos que han sido señalados como más preocupantes de esta propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica. Sí, gracias, Guillermo. Mira, incluso antes de esto, quisiera compartir con la audiencia una reflexión que Norteamérica vive hoy probablemente una de sus más importantes oportunidades de desarrollo a raíz de la reciente, hace apenas algunos meses, formalización del TEMEC. Esto es bien importante porque más allá de lo explícito de la parte del movimiento de bienes, servicios, recursos, lo que subyace es la competitividad de toda una región. Y para esto, desde luego, la competitividad energética, la integración plena en materia energética juega un papel fundamental para que en toda la región haya energía disponible a un precio razonable, confiable, y que haya un Estado de Derecho que dé certidumbre a largo plazo. La propuesta que ha presentado el presidente de la República de lo que se ha dado en llamar la contrarreforma energética va claramente en contra de esa tendencia. El mundo entero se está moviendo, podríamos decirlo así, a una mayor democratización en la producción de energía eléctrica, reconociendo que a los gobiernos, a las empresas estatales, el recurso nunca les es suficiente para alcanzar la demanda en términos competitivos. Por eso es que México se movió hace algunos años, Guillermo, en esta dirección, a aperturar la inversión privada, a privilegiar distintas formas de producción de energía, sobre todo en el ámbito de las energías limpias y renovables. Y la propuesta de reforma, más allá del casuismo, los detalles, los porcentajes, lo que a muchos nos preocupa es que es un paso en reversa, es un paso en contra de la tendencia en el mundo entero prácticamente, y esto pondría a México en una situación muy grave al corto plazo, pero sobre todo en el largo plazo respecto de su situación competitiva frente al mundo. Incluso, Guillermo, hoy se está discutiendo ya con mucha seriedad en ámbitos académicos, en ámbitos gubernamentales, tributarios, cómo si no hay esta participación democrática en la generación de energía, si no hay una clara tendencia a la sustitución de las energías fósiles por las energías limpias, los gobiernos van a empezar en los próximos años a generar impuestos diferenciados que tomen en cuenta, entre otras cosas, qué tipo de energía se utilizó en el proceso productivo. Entonces, esta propuesta que privilegia las energías fósiles, que concentra en la empresa productiva del Estado, en la CFE, la generación, francamente, y insisto, más allá de los detalles particulares, va claramente en contra de las tendencias a nivel mundial. Sí, es sin duda un salto atrás y es ir exactamente, como bien señalas, en sentido contrario a cómo va el resto del mundo. Pero además, Gustavo, afecta a empresas privadas que confiaron en México y manda un mensaje muy negativo en el sentido de que en el país no se respeta a los inversionistas. Definitivamente, Guillermo, eh, todos los sectores económicos son sensibles a la estabilidad regulatoria, a la estabilidad del marco jurídico. Claro, en un país, en todo el mundo, las leyes van cambiando paulatinamente, pero hay sectores que requieren una apuesta muy intensiva de capital y donde los procesos de recuperación de la inversión, Guillermo, precisamente por la cuantía de la inversión, son de largo e incluso de mediano plazo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta propuesta? México apenas hace algunos años, en la sesión anterior, tuvo una reforma constitucional que abrió, vamos a decirlo así, la posibilidad de producción de energía eléctrica a los particulares, a las empresas nacionales, a las extranjeras, a productores independientes. Y en un plazo muy corto hay un bandazo en la dirección contraria y entonces las capacidades ya invertidas se ponen en riesgo, pero además muchos proyectos que tienen un proceso de maduración bastante largo, porque primero se identifica la demanda de energía, se busca quién la puede producir, se busca cómo fondearla en términos razonables en materia financiera, y estos proyectos que tienen un proceso de maduración más o menos largos, pues se ven truncados. Al final del día, lo que ocurre es que el país pone en entredicho su capacidad para ser un destino seguro para las inversiones. Y hoy en día, Guillermo, donde los flujos de inversión en el mundo entero están buscando, por un lado, rentabilidad, pero sobre todo seguridad. Los mercados tienen aversión a estas sorpresas, a los sobresaltos. No es una buena señal. Al final del camino, aparte de la pérdida de competitividad energética, lo que se traduce es en menor inversión y con ello, al final, que haya menos empleos bien remunerados, menos energía, precios competitivos, y con esto se hace mucho más difícil que sectores poco favorecidos de la población tengan posibilidades de permear hacia arriba con mayores ingresos. Uno de los aspectos que más se han comentado es la afectación que la reforma tendría a los acuerdos del TEMEC en caso de ser aprobada, claro. En Estados Unidos ha habido mucha presión de congresistas hacia el gobierno para que actúe, para que intervenga. ¿Qué sucedería si la reforma eléctrica fuera aprobada en los términos que la plantea el gobierno, Gustavo? Yo empiezo diciendo convencido de que no va a prosperar la propuesta de reforma constitucional. Veo una gran solidez por parte de los partidos de la coalición Va por México para resistir legítimamente esta propuesta. Pero en el Inter, desde luego que ha generado una gran preocupación. Y como bien apuntas, esta preocupación ha pasado de los consejos de administración de las empresas que tienen intereses legítimos, inversiones en México, al ámbito político, al ámbito de los senadores y los representantes, porque se duelen, y creo yo con razón, de que habiendo celebrado recientemente un gran acuerdo de integración norteamericana que le dio continuidad al TLC, ahora el TEMEC, que incluso fue cerrado ya con la presencia de la actual administración, una propuesta de este tipo vulnera los acuerdos esenciales. No nos conviene como región y particularmente no le conviene a México que entremos en una dinámica de debilitamiento del TEMEC, donde se multipliquen los paneles, donde hay un ambiente de litigiosidad, de incertidumbre, donde el país tenga que afrontar, incluso como ya ha pasado en otros casos, sanciones económicas, indemnizaciones multimillonarias. Esto no es bueno para el desarrollo del país. Después de la pandemia, Guillermo, va a haber una gran oportunidad para relanzar las economías. De hecho, hasta antes de esta última oleada empezaban a ya visualizarse estas nuevas posibilidades, pero ciertamente los países que tengan la capacidad para responder de una mejor manera, y uno de los ámbitos más importantes, dando seguridad en la parte jurídica, en la parte de las inversiones, ahí es donde se va a concentrar los flujos más importantes de inversión. Entonces, hay que buscar que no se debilite esta gran fortaleza de país, que además, Guillermo, hay que destacar que es un tema que tiene un gran acuerdo a nivel nacional. Tirios y troyanos reconocen los que están en el oficialismo, los que estamos en la oposición, la conveniencia de fortalecer la integración de Norteamérica. Es un tema de unidad nacional. No hemos de tomar medidas que vulneren ese aspecto tan importante para la competitividad del país. Gustavo, hablemos del proceso en el Congreso. Al presidente no le alcanzan los votos de su partido y sus aliados para impulsar una reforma constitucional. La pregunta es, ¿qué van a hacer los partidos del bloque opositor? Tú has estado en contacto con los líderes de esos partidos. ¿Qué esperas que suceda? Con los líderes y con la inmensa mayoría de los legisladores de esa coalición,
Guillermo, mira, yo estoy absolutamente convencido que sin negar la posibilidad de un diálogo, porque en democracia siempre hay que discutir, hay que dialogar, estoy convencido que la propuesta de reforma constitucional que envió el presidente va a ser desechada, va a obtener un voto insuficiente para que sea aprobada y me parece que una vez superada esta situación, lo que sí puede haber un espacio razonable es para que en el ámbito legal, en los detalles de los contratos, se puedan perfeccionar algunos aspectos que desde luego siempre se puede mejorar la legislación, pero las bases fundamentales, la orientación del país a la competitividad energética, a las energías limpias, a la libertad de inversión en esta materia, me parece que eso va a quedar intocado en la medida que la propuesta constitucional va a ser rechazada. Ojalá que del lado del gobierno, entendiendo esta realidad de nuestra democracia y qué bueno que así sea, empiece a haber señales de apertura, que se dejen de lado los radicalismos, las posiciones maniqueas de es tal cual, de que no se le mueve ni una coma, y que se deje de lado esta intentona de llevar a cabo la reforma constitucional, y eso sí, que se puedan revisar algunos aspectos, no voy a decir menores, pero más técnicos de cómo se lleva a cabo el proceso productivo, distribución y de consumo de las energías. Ahí, en esa parte, me parece que podrían encontrarse algunos acuerdos, pero la reforma tal cual, insisto, como fue presentada por el presidente, me parece que de manera inexorable está destinada al fracaso. Gustavo de Hoyos, esto que mencionas es muy importante, que haya una discusión seria donde participen todos quienes tienen algo que decir, particularmente los especialistas en esta materia, y que después se discuta en el Congreso con seriedad y con responsabilidad. Y en todo caso se haga una reforma por consenso que en efecto le sirva al país. No se ve fácil, pero ¿ves espacio para que ocurra lo que acabo de mencionar? Mira, creo que hay que celebrar dos momentos, diría yo, de luz en esa dirección. Primero, el hecho que después de casi 3 años el gobierno se haya aperturado el diálogo con el partido de oposición que tiene hoy por hoy la mayor presencia en el país. Me refiero al caso del Partido Acción Nacional. Hay que celebrar y reconocer que el nuevo secretario de Gobernación esté abriendo ese espacio de diálogo. En sí mismo, eso representa un avance sustantivo. También me parece que hay que reconocer a la Cámara de Diputados el hecho de que a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de los primeros días de este año, me parece el 4 de enero, se ha convocado a un parlamento en el cual van a participar expertos interesados, legítimos en el tema, inversionistas, empresas productoras y consumidoras, porque me parece que podrá quitar, digamos, de las posiciones ideológicas extremas y permitirá que se discutan los temas con rigor técnico. Lo deseable es que esto permita a una reflexión descargada de ideología y enfocada en la realidad, en lo importante que el país sea competitivo en esta materia, que cumpla sus compromisos internacionales, que le apueste a las energías limpias. Y yo estoy absolutamente convencido que ya con estos elementos, y ojalá que de la mayoría oficialista en la Cámara también hay espacio para la reflexión, no solamente para el voto por consigna, lo que terminará pasando, y espero que eso sea el resultado de todo esto, es que la reforma constitucional sea desechada, es decir, no tenga la votación suficiente que se requiere por una reforma constitucional que requiere mayoría calificada y que ante esa realidad se abra el espacio para un perfeccionamiento a nivel legislativo, a nivel de las leyes secundarias. Ahí yo creo que sí hay espacio para que se pueda construir unidad. Bueno, otra posibilidad es que el gobierno persista en que no se le cambie una sola coma a la propuesta y busque cooptar a legisladores del bloque opositor para conseguir los votos necesarios. ¿Es un escenario posible, en tu opinión? Divido la respuesta en dos partes. Sí creo que de manera contumaz se vaya a insistir en que la iniciativa de reforma constitucional se apruebe. Sí creo que habrá presiones políticas y me parece que tal vez infortunadamente también
jurídicas, como ha sido el estilo personal de gobernar de la actual administración, utilizando otros medios de presión no legítimos del todo. Sin embargo, en el diálogo que hemos tenido en Sí por México con muchos de los legisladores que conforman la coalición Va por México, estoy convencido, primero porque van a privilegiar el mejor interés del país, segundo porque van a mantener la cohesión dentro de esa coalición, que más de estas presiones que seguramente existirán, se van a mantener firmes. Yo confío plenamente, y no es una confianza ciega, es una confianza informada, que cada uno de los legisladores de esta coalición opositora van a mantenerse claramente firmes en su rechazo a la reforma constitucional. Pues muy pronto sabremos qué ocurrirá y aquí lo estaremos comentando. Gustavo de Hoyos, agradezco mucho tu presencia en el programa. Gracias, Guillermo. Buenas noches y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Gustavo de Hoyos es cofundador de Sí por México y presidente de Alternativas por México. Otra vez, gracias por estar aquí.